Vamos a empezar a definir qué es burnout. Vamos a definir burnout y definimos burnout como que el proceso que una persona se expone a una situación de estrés debido al trabajo, debido a la situación social, debido a la situación de amistades. Vamos a definir burnout como ese proceso de que toda la emoción que siente una persona en cuestiones de estrés, ¿vale? También se extiende al ámbito educativo. El burnout académico se considera como resultado de un proceso en el que el sujeto se ve expuesto a una situación de estrés crónico laboral debido a que no puede afrontar con sus propios recursos, son ineficaces para afrontarlo. Y hasta pongo la teoría. Si quieren profundizar más, pueden consultar el artículo que se expone en el Congreso. Este autor, que las instituciones de educación superior, o sea, las universidades, suelen ser lugares altamente estresantes. Y eso es conforme a estudiantes que a veces me externan que se sienten estresados, se sienten agobiados, se sienten ansiosos debido a toda la carga académica que sienten cierto periodo de tiempo. Entonces ya definimos qué burnout, definimos el contexto, definimos a quiénes aplica el burnout y vamos a continuar. El siguiente estudio se aplicó el burnout a los estudiantes en qué periodo de tiempo de su periodo de educación, en llevados semestres o cuatrimestres, sentían o se elevaba más burnout. Y ustedes me podrán contestar, ¿cuál es cuando sientes más burnout o más agonía o ansiedad con respecto al tema para encuadrar el tema académico? Muchos dirán en época de exámenes, a lo mejor a los chicos que van ingresando a la universidad primer cuatrimestre sienten mucha agonía, mucha ansiedad al principio del cuatrimestre porque cambia todo, dejan su anterior lugar de estable y cambian un nuevos amigos, nuevas caras, nueva forma de estudiar, etcétera, ¿no? Se contrata sobre esto. Vamos a ver, ¿qué instrumento se aplicó? ¿A qué se refiere el instrumento? El instrumento se refiere a cómo yo mido el burnout, a cómo se mide el burnout. Y esto me basa, ahorita voy a dar los créditos a una serie de investigadores que me acompañan a publicar este artículo de otras áreas disciplinarias. Me ayudan a entender que el burnout se puede medir con respecto a cierta encuesta. En ese instrumento es una encuesta, nos basamos en un instrumento llamado con el autor Barraza y se aplica cierta encuesta que tiene cierto objetivo para medir el nivel de burnout en un estudiante o en una persona. Déjenme pasar a la siguiente, me voy un poquito más rápido que quiero entrar al tema. El burnout se basa en 15 preguntas. El autor propone un instrumento de 15 preguntas. Cada pregunta se contesta. Yo creo que algunos de ustedes ya han contestado esa pregunta alguna vez en su periodo de estudio en la universidad. Cada pregunta se contesta con las opciones nunca, algunas veces, etcétera. Verán ustedes. Voy a poner a la siguiente un ejemplo de una pregunta que se aplicó de las 15, una de las preguntas que se aplicó. La pregunta tiene que ver en ese sentido. ¿Tener que asistir diariamente a clases me cansa? Y la respuesta puede ser 4 opciones nada más, de eso que se llama una variable, el tipo de respuesta que da el estudiante o el que está el encuestado, ¿no? Puede ser nunca, algunas veces, casi siempre y siempre, dependiendo de la pregunta. Entonces, el instrumento utilizado en esta investigación, hay muchos más instrumentos en el artículo más general de la investigación. Este no es un artículo, pero la investigación general abarca y estudia varios instrumentos, algunos locales, algunos internacionales, pero se escogió este instrumento de Barraza por ser más local, más región 4, más pegado a México, pero existen otros instrumentos. Y Barraza aplica la medición del burnout de esta manera, en todas sus 15 preguntas, nunca, algunas veces, casi siempre, siempre. Matemáticamente podemos ponerle que nunca sea 0, algunas veces 1, casi siempre 2 y siempre 3. Por ponerle una medición matemática, ¿no? Que 0 es nunca para poder relacionar matemáticamente. Ok, ya expliqué qué es burnout, que expliqué qué instrumento se aplicó y ahora sí
Después de evaluar las 15 preguntas, por ejemplo, Luis contestó las 15 preguntas. ¿Cuál es el resultado de esas 15 preguntas? Se aplica una evaluación matemática dependiendo qué haya contestado cada una de las preguntas y arroja este resultado. Un estudiante o un encuestado puede tener un nivel leve de burnout, un nivel moderado de burnout o no presenta burnout, ¿vale? Entonces, aquí es el resultado de tus 15 preguntas. Quiero ser claro porque es lo que se va a estudiar ahorita con algoritmos. Aplico 15 preguntas, y el resultado de las 15 preguntas arroja ese resultado, ¿vale? Se aplicó el instrumento en 4 universidades diferentes, incluyendo la UPJR. Es uno de los centros que se aplicó la encuesta, y teniendo 791 reactivos, o sea, 791 encuestados. Hago reconocimiento a estos excelentes profesionistas, expertise en la materia, psicólogos, pedagogos, que seguimos estando en investigación en general de burnout en estudiantes en universidades en el estado de Guanajuato, ¿vale? A Marta, Beatriz, a José Carlos y a un servidor. Vamos a empezar en materia, pero ¿cómo se mide el burnout? El artículo que presento analiza cuatro algoritmos. Ahorita van a ver, nada más déjame ver, nada más aparte esta. Uno de ellos es, el algoritmo es redes neuronales. Se aplica unas redes neuronales a las 4 preguntas. Se aplica también el SVM o el Support Vector Machine. Se aplica el algoritmo a esas 4, a ese estudio de análisis de encuestados. Se aplica el de vecinos cercanos o el KNN. También se aplica el algoritmo. Y el Random Forest. La pregunta aquí es que ¿cuál algoritmo me ayuda? Voy a decirlo de esta manera, la palabra predecir el burnout en un estudiante, el nivel de burnout en un estudiante. ¿Cuál es el mejor algoritmo que me ayuda a predecir? Le llamamos en el artículo proyectar el burnout en un estudiante en base a los resultados que él contestó. Esa es la pregunta de la hipótesis y vamos a estudiarla. Utilizamos RStudio como parte del IDE o el lenguaje es R, pero utilizo como el IDE RStudio para aplicar lenguaje R, que me apoya en cuestiones, si vamos a hacerlo una analogía o una comparación, R viene siendo como más o menos parecido a MATLAB, pero en la cuestión de open source, el R me permite, es open source, y me permite aplicar ciertas herramientas estadísticas, matemáticas y también de algoritmos para poder procesar datos y obtener un resultado, ¿vale? Utilizo RStudio como el IDE que aplica R para hacer este artículo. Ay, me quedan nada más 5 minutos, nada más. Entonces ya aplicamos los algoritmos. El modelo propuesto es conocer el negocio. Lo que yo propongo, estudiantes, sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Tiene los datos? Ya apliqué que los datos, sí. Vamos a conocer el negocio de los datos. Después vamos a limpiar los datos. En cuestiones de procesamiento de información o de análisis de datos, se tiene que limpiar, es decir, qué tipo de datos tienes, cómo vienen incluidos y cómo obtenerlos. En cuestiones matemáticas, desarrollo de software, es decir, vamos a tener un CSV, vamos a tener una base de datos MySQL, ¿cómo me vas a dar los datos? Y la limpieza, porque tiene mucha información, cuáles datos voy a tener y cómo voy a llamar mis variables y ahí procesarlos. Se llama el proceso de limpieza de datos y está considerado que es el casi 80% del tiempo que le dedicas al análisis de tu algoritmo. Después que lo obtienes, limpieza, y después explora los datos, entiendes, analiza, lo palpas, lo sientes, ya empiezas a modelizar, es decir, a aplicar las ciertas herramientas que tienes y comunica los resultados. Ese es el modelo que se aplicó. Ya expliqué esta parte que están viendo. Ya expliqué cómo es que los datos se tienen. Cada una de las preguntas son B1, de la 1 a la 15, y la conclusión es la respuesta que tiene esa pregunta, que fue lo que ya expliqué. Y empezamos a aplicar aplicar los algoritmos. Empezamos con Random Forest, aplicarlo a los datos.
y obtenemos esta respuesta. Y quiero explicar por qué voy a utilizar esa respuesta, este análisis en estos 4 minutos que me quedan. De este lado son los estudiantes que contestaron lo que actualmente está. El algoritmo aplica a todo el 14 encuestado, agarra el 70%, entrena el algoritmo. Voy a explicar qué es entrenar porque se entiende, se explica muy fácilmente, pero bueno, yo pensaba que era más difícil de lo que se comprendía en cuestión de Machine Learning, pero de las 791 encuestas, agarras el 70%, aplicas un algoritmo y se llama entrenamiento, pero queda un 30%, ¿sale? Del 30% se va a predecir ese 30% del 70% que se tomó para estudiar. Por lo tanto, el 30% me va a ayudar a predecir ese 30%. Es decir, en este cuadro es la proyección o la predicción del algoritmo. Es decir, de los encuestados, de 66 personas, del 30% se logró predecir y 6 salieron de la predicción. Es decir, si yo tuviera un algoritmo perfecto, tendría 72 personas predecidas o proyectadas. Es decir, aquí sería 72. Pero el algoritmo no es perfecto, pero tiende a un porcentaje de error y eso es válido. En moderado sí fue perfecto, porque no hubo moderados aquí y logró proyectar esto. Es decir, esta línea, esta matriz, en esta diagonal principal, si todos cayeran aquí, en el siguiente ejemplo, cuando yo ayude a predecir a los chavos que no presentaban, me llegó a proyectar o predecir 162 cuates, 600 personas, me ayudó a predecirlos, pero se me salieron 2. Es decir, no fue 100% perfecto porque salieron 2. Aquí si hubiera sido perfecto 100%, hubiera sido 164. Por lo tanto, los que se salen de la diagonal principal significa que son los errores. En el término, por decirlo así, un error del algoritmo. Por lo tanto, este algoritmo de Random Forest tiene una capacidad de predecir el 95.9%. Y eso es bonito, ¿no? Entonces, voy a aplicar 4 algoritmos. Me queda nada más un minuto. Y esta es la conclusión al final presento la conclusión de la investigación. Vean, aplicando 4 algoritmos. Mande. Luis, ¿ya no va a presentar nadie más después de ti? No. Puedes, o si quieres otros par de minutos, no pasa nada, Luis. Gracias. Ya acabo. Entonces, aplicando el algoritmo Random Forest, logré predecir 95.9%, el KNN 93.9%, el Support Vector Machine 91.5%, y yo pensé que redes neuronales iba a ser el mejor algoritmo porque se habla mucho, de redes neuronales. Pero en mi caso, con mi estudio de datos, me logró predecir el 86.8%. La pregunta, la hipótesis, ¿cuál algoritmo es mejor para mi caso de predicción de burnout a una encuesta aplicada? La respuesta es Random Forest, porque me ayuda a predecir 95.9% de los posibles casos y proyectar los chavos bajo lo que contestaron. Pude ayudar a predecir que van a tener burnout o qué nivel de burnout van a tener. No predecir que van a tener, no, sino la respuesta al burnout que van a tener. Y esa es la aplicación del algoritmo. Y termino un minuto nada más. Voy a enseñar la herramienta. Esta es RStudio y voy a aplicar RStudio. Ese es el ambiente visual que me permite a mí tener. Si ven ustedes aquí en la parte de arriba está el CCB. Viene siendo la respuesta de todos los estudiantes. Aquí están todos los 791 encuestados. Voy a procesar todo esto. Proceso, obtengo los chavos, voy ejecutando el código poco a poco de uno de ellos. Hago la limpieza de datos, convierto mi tipo de dato como sea, aplico el algoritmo. Aquí está Random Forest, aplico el algoritmo, aplico las opciones, que sería otra plática, todas las opciones que tiene Random Forest, y muestro mi tabla. De aquí está en la parte de abajo la tabla que le logré proyectar. 66, 162, 6 y 2. Esta es lo que yo logré predecir en el algoritmo obtenido.
Si ven ustedes, fue rapidísimo, con 71, 91 encuestados. Hay encuestas que arrojan casi 500,000 resultados, y dependiendo del tipo de dato a procesar, este es más o menos como se aplica en manera resumida todo el algoritmo Random Forest. Aquí está el tema, que el algoritmo Random Forest es como aplica R, el estudio de datos, la aplicación, y con eso termino.